Antes de empezar, una advertencia. Hay verdades en esta historia que suenan imposibles. Hay un minuto, el minuto 9, donde todo cambia, y lo que ocurre entonces divide la línea entre la vida y la muerte. Si te gustan relatos así, quédate y suscríbete. Lo que viene no es lo que imaginas. Lucía Romero tenía 23 años, manos hábiles y una sonrisa que aún olía a hospital universitario. Recién titulada, con pocas noches de guardia acumuladas y más ganas de aprender que miedo, aceptó aquel empleo porque le prometía algo que no encontraría en la ciudad: estabilidad y la posibilidad de manejar casos complejos, aunque a distancia. La mansión de los Montero quedaba a 30 minutos de Barcelona, en una finca rodeada de cipreses y niebla permanente que bajaba del mar como un secreto. Allí viviría y trabajaría con Adrián Montero, un hombre adinerado que llevaba 6 meses en coma tras un accidente cuyo rumor todavía corría en los pasillos de la prensa. Las reglas le fueron entregadas en una hoja limpia, con la fría caligrafía de Ricardo Valente, administrador de la fortuna. 3 normas que Lucía no podía eludir. Primera, no abrir las salas cerradas de la mansión. Segunda, nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar los archivos del despacho del señor. Tercera, en caso de movimiento inusual del paciente, avisar por el intercomunicador y esperar órdenes. Firmó sin dudar, porque la necesidad pesa más que la curiosidad. Beltrán, la ama de llaves, la recibió con una mirada que no era ni cálida ni hostil. Era vigilante. Beltrán puso los relojes de la cocina y del salón con horas distintas, como si el tiempo dentro de aquella casa tuviera su propio pulso. La mansión olía a polvo antiguo y a cera. Los pasillos crujían como si contaran los pasos de invitados que ya no estaban. Había cuadros que observaban y ventanas que no dejaban ver el jardín del otro lado. Las noches eran largas. Los relojes, sin embargo, no marcaban el mismo tiempo. Uno se adelantaba, otro se atrasaba. Uno incluso se detenía en una hora concreta, las 3:20, que nadie supo explicar. Lucía caminaba con una linterna cuando había cortes de energía y en las paredes había pequeñas marcas, como si alguien hubiera medido el avance de algo invisible. La rutina estaba compuesta de controles, respiradores, mediciones y la soledad de vigilar a un cuerpo que parecía estar suspendido en el borde. Adrián tenía el rostro cuidado, las manos grandes y la respiración regulada por una máquina que zumbaba a intervalos. Lucía le hablaba en voz baja cada noche, le leía artículos, le contaba la ciudad, le hablaba del olor de las naranjas en la plaza. Hablaba porque la proximidad humana parecía menos una ceremonia que una obligación moral. Él había sido, en otra vida, hombre de negocios implacable, pero ahora era solamente un hombre que no respondía. A los pocos días, en una de esas noches pronunciadas por un silencio espeso, Lucía notó algo mínimo. El párpado derecho de Adrián había temblado. Un movimiento tan pequeño que podría haber sido un signo del equipo, un error de medición. Pero la semilla de la duda quedó plantada. Recordó la regla que prohibía abrir las salas cerradas y la segunda regla que prohibía tocar los archivos. La curiosidad, sin embargo, es un animal insistente. Cuando el reloj del salón dio la hora indebida, las 3:20 que nunca cambian, y la casa pareció contener su respiración, Lucía salió hacia el ala oeste. El ala oeste estaba cerrada con llave. La cerradura resistió como si dudara en ceder una verdad. Encontró un pasillo lateral con cuadros antiguos y al final una puerta que olía a papel. Dentro, una oficina secreta, una caja de madera con fotos pegadas, sobres con sellos, un cuaderno lleno de nombres. Había transferencias bancarias impresas, correos electrónicos impresos como pruebas físicas, y una carta doblada con una caligrafía temblorosa que llevaba el nombre de Lucía en el sobre, aunque nadie la había escrito para ella. En la carta, Marina Silva explicaba: había escondido a su hijo para protegerlo. Marina hablaba de miedo, de puertas que se cerraban y de promesas rotas. Hablaba de un automóvil que aquel día no se había frenado por accidente. En el cajón, fotos. Adrián con una mujer que no era su esposa pública. Un niño de ojos observadores, Mateo, retratado en la playa con una pelota en la mano. Entre las hojas, un extracto donde figuraba un beneficiario claro, Ricardo Valente. La indicación de que todo había sido planeado no era solo una sombra. Había transferencias dirigidas a cuentas opacas, correos en los que se hablaba de acelerar trámites de herencia, y en una hoja suelta, una nota con la palabra finalizar, tachada. Lucía vio también, doblado dentro de una carpeta, un documento que mencionaba el accidente. Frenos saboteados, decía con letras frías. La información se combinó para armar una imagen dolorosa. Aquel choque no fue un error, fue diseño.
Mientras arreglaba las hojas en su mano, escuchó pasos en el pasillo. Alguien la observaba desde la sombra. Ricardo Valente apareció sin anunciarse, con la camisa remangada y una expresión que oscilaba entre la sorpresa controlada y la furia contenida. No hubo saludo. Su voz fue corta, sin rodeos. No debería estar aquí, señorita Romero. Detrás de él, la casa parecía inclinarse. Él tenía un aire de hombre que había aprendido a ordenar a la gente como si fueran piezas de un tablero. Preguntó qué buscaba. Ella no mintió. Dijo la verdad de lo que había encontrado. La verdad, como una chispa, encendió las preguntas de Ricardo. Su calma se transformó en amenaza. No sabe con quién se está metiendo. Su mano buscó un teléfono. Lucía sintió que aquel cuarto se cerraba sobre ella. Corrían segundos que pesaban como minutos. Fue entonces cuando la alarma de la habitación principal comenzó a avitar. Un sonido agudo que no se mezclaba con la respiración del aparato. En la casa, en la oscuridad, un botón rojo junto a la cama de Adrián vibró. No estaba destinado a emergencias domésticas. Era una alarma íntima. Una señal que no debía tocarse de forma casual. El destello de un monitor mostró una irregularidad. Un leve, casi imperceptible movimiento en el miembro dormido. En la habitación principal, la respiración de la máquina se volvió irregular. El corazón de la casa pareció, por un instante, detenerse. En el minuto 9, todo cambió. No es una exageración. En la narración había que marcarlo. En ese minuto, la cuerda de la tensión se tensó hasta romper. Adrián tuvo un gesto. Su mano dejó de estar completamente inerte y descendió con un movimiento leve, casi involuntario, hacia el lado donde Lucía se encontraba. Fue un gesto mínimo, un temblor que bailó en la superficie de la piel. Ricardo avanzó con decisión para contener la situación. Su voz se elevó en una orden. Beltrán corrió al cuarto confundida. Y en medio de aquel torbellino, Lucía hizo algo que nadie esperaba, y que ella misma no supo cómo justificó luego. Acercó su rostro, suave, y depositó un beso en la frente de Adrián. El beso fue breve, fue tibio. No hubo teatralidad. Su boca tocó la piel de la frente, y sus dedos sostuvieron la mejilla, como si sujetaran la frágil línea que separa el rescate de la pérdida. Nadie en la mansión había visto antes ese gesto. Algunos lo llamarán instinto, otros compasión pura. Lo cierto es que, tras ese contacto, la respiración de Adrián cambió. Su pecho se elevó, más profundo. Sus ojos, antes inmóviles, intentaron abrirse. Abrió la boca. Su voz fue la de un hombre que había pasado por el vacío. Mateo, ¿dónde está mi hijo? La habitación se llenó de un ruido que no era exclusivamente de alivio. Era de sorpresa, de incredulidad. Nadie dijo que fuese un milagro. Los médicos luego lo llamarían un caso extraordinario. Los expertos sugirieron combinaciones de estímulos neurológicos, la reacción a un estímulo emocional, incluso las hipótesis del propio cuerpo que, tras 6 meses de estabilidad, decide reconfigurarse. Pero en ese instante la verdad era otra. Un hombre pidió por su hijo, y la vida pareció inclinarse hacia él. Ricardo intentó mantener control. Su mirada fue un trueno que prometía consecuencias. Su voz, un filo que quería cortar cualquier testimonio. Llamó a seguridad privada. Ordenó silencio. Pero la casa ya había hablado. Beltrán, con las manos temblorosas, confesó que llevaba meses vigilando cualquier visita a la finca, y que fue ella quien había contratado a Lucía para mantener al paciente bajo supervisión cercana, por temor a intrusos. Ante la presencia de prueba tan tangible, el movimiento real de Adrián, la policía fue llamada por un vecino alarmado. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Adrián consciente aunque débil, a Lucía sosteniendo la cabeza de un hombre que había vuelto a la orilla, y a Ricardo con una maleta a medio empacar. La investigación abrió un mapa de culpabilidad. Se detuvo la casa. Se hicieron peritajes. Las transferencias que Lucía había encontrado se comprobaron. Fondos pasaron a cuentas que vinculaban la firma de Ricardo a una red de intermediarios.
Los correos impresos fueron cotejados, órdenes de acelerar papeles de herencia, instrucciones para mantener a ciertas personas fuera de la vista. Los peritos mecánicos revisaron el coche que había sufrido el accidente 6 meses atrás y encontraron indicios compatibles con una intervención intencional en el sistema de frenos. No se trataba de un fallo fortuito, sino de una manipulación. Nada de esto fue mostrado en titulares de forma sensacionalista. Se presentaron pruebas y peritajes que hacía tiempo buscaban una explicación. Mientras la policía armaba el caso, la pregunta más urgente fue la de Mateo. Si Adrián había despertado y lo había pedido, ¿dónde estaba su hijo? Marina Silva, la madre de Mateo, había muerto meses atrás. Su carta en la caja explicaba la razón de ocultarlo. Marina confiaba en que ocultar al niño le daría una vida lejos de las ambiciones económicas de los Montero. Las pistas llevaron primero a Sevilla. Un registro de matrícula de un coche, una fotografía con fecha, una casa en la que alguien había pedido alojamiento bajo un nombre falso. De ahí, las piezas tomaron rumbo hacia el sur, Portugal, una pequeña ciudad costera donde la gente se conoce y se esconde con menos elegancia que en las metrópolis. El reencuentro fue filmado por la memoria de los presentes más que por cámaras. Mateo, al principio, se mostró cauteloso. La figura de un hombre desconocido que decía ser su padre merecía una distancia natural. Lucía observó la escena desde un costado, con las manos entrelazadas. Adrián, débil pero firme, se inclinó. Dijo el nombre del niño con una voz quebrada. Mateo. El niño titubeó, y luego, sin más trámite que el impulso de un corazón que reconoce sus orígenes, corrió y se lanzó en los brazos del hombre que había pasado a ser su padre legalmente. El abrazo duró lo que tienen los abrazos verdaderos, una eternidad contenida en segundos. Fue un momento de reconstrucción. No todo se arregla con un abrazo, pero ese abrazo fue un comienzo. Ricardo, entretanto, no se entregó sin resistencia. Huyó del país antes de que el cerco se cerrara por completo y propuso una narrativa de inocencia que algunos consideraron plausible hasta que la Policía Internacional trazó las rutas. Meses después, en Buenos Aires, las órdenes de captura lo alcanzaron. Fue detenido y llevado ante la justicia. Su caída fue pública y su condena la consecuencia de las pruebas que un grupo de investigadores había ensamblado con paciencia y determinación. Se ventiló el entramado. Cuentas, intermediarios, la premeditación que buscaba convertir un accidente en herencia. En el juicio, Ricardo mantuvo una impasibilidad que no conmovió a los jueces. Fueron las transferencias, las pruebas mecánicas sobre el automóvil y los correos los que hablaron más alto. Pero incluso con Ricardo tras las rejas, la historia no terminó. Antes de ser capturado, enviaría un mensaje. Un viejo teléfono, un mensaje cifrado y una frase que sonó a amenaza implícita. No terminé lo que me ordenaron. Lo dejé a medias, pero hay quien sabe seguir. Ese mensaje fue más que simple orgullo. Insinuaba que alguien más, lejos de la mirada pública, había tenido interés en acelerar la caída de Adrián. La palabra ordenaron resonó como un eco que dejaba abierto el paso a otra mano. No se logró identificar a ese supuesto cómplice. No hubo nombre. Quedó una sombra. La recuperación de Adrián fue lenta y plena de ajustes. Necesitó terapias, controles y paciencia. La familia reconstruida no fue la misma que antes del accidente. Los lazos se reformaron bajo otras reglas. Lucía, en un gesto que sorprendió a muchos y que a ella misma le costó definir, decidió quedarse. No era solo por el vínculo con el hombre que había despertado, ni únicamente por el afecto hacia Mateo. Era también la sensación de que, en aquella casa donde los relojes marcaban horas distintas, ella había hecho algo más que obedecer órdenes. Había tomado una decisión humana. Con el tiempo, Lucía se convirtió en tutora legal y figura central en la reconstrucción afectiva del niño. No fue una adopción teatral, ni un papel de heroína por la prensa, fue una elección cotidiana. Cambiar pañales, leer por las noches, enseñarle a atarse los cordones, las pequeñas cosas. En el hospital, los médicos hablaron de un caso extraordinario. Expusieron hipótesis con cautela, estímulo neurosensorial, reacciones a la estimulación emocional, la posibilidad de que una serie de factores fisiológicos que coincidieron abriese una ventana de recuperación. Nadie en la sala de informes dijo milagro como veredicto médico. Algunos familiares y testigos, sin embargo, usaron esa palabra en un sentido distinto. Para ellos, el milagro era la conexión humana, la red de compasión que no admitía una explicación técnica completa. Esa ambigüedad, la de un hecho que puede explicarse en términos fríos y también sentirse como un giro de destino, quedó como marca de la historia. La prensa especuló.
Los lectores debatieron, los foros se llenaron de teorías. Unos atribuyeron el despertar al beso, otros a la alarma que se activó y que obligó a los equipos a actuar. Otros citaron la posibilidad de una recuperación espontánea tras meses de estabilización. La casa, con sus relojes desincronizados y su botón rojo junto a la cama, se convirtió en escenario de una anécdota que nadie supo definir del todo. Lucía, por su parte, evitó las entrevistas largas. No le interesaba formar parte del espectáculo. Prefería la cotidianidad silenciosa, una pelota en la acera, una receta compartida, la risa de Mateo en la cocina. La investigación policíaca, sin embargo, no cerró la carpeta del todo. Quedaron preguntas abiertas. ¿Quién ordenó realmente la intervención en los frenos? ¿Qué red de contactos había permitido mover dinero con tanta facilidad? El mensaje de Ricardo, con insinuación de órdenes superiores, agitó la posibilidad de una figura mayor, alguien con poder y motivos que no se limitaban a legítima ambición por una herencia. Los detectives que habían seguido la pista no descartaron la existencia de complicidades dispersas, abogados que miraron hacia otro lado, gerentes que firmaron documentos sin indagar. Pero más allá de la teoría, lo que quedó palpable fue el rastro humano, la carta de Marina, las fotos, el niño que necesitaba un padre y una figura que, por pura decisión, decidió quedarse. Con el paso de los meses, la casa dejó de oler a cera pura y empezó a oler a pan. Los relojes fueron sincrónicos otra vez, o al menos eso decía la gente que visitaba. Beltrán envejeció con la sensación de alivio y culpa entremezcladas. Aceptó su parte de responsabilidad y en voz baja pidió perdón a quienes sintieron su silencio como cómplice. Lucía se puso en una posición que nadie le exigió. Se aproximó a la familia con respeto y la familia la aceptó poco a poco, como se aceptan las cosas que demuestran persistencia. Cuando Ricardo fue sentenciado, algunos rostros se relajaron. Pero el mensaje que llegó antes de su captura, esa frase que sugería órdenes ajenas, abrió una puerta que la historia no cerró del todo. En una carta anónima que llegó a la fiscalía meses después, alguien escribió: «Lo que hice fue por dinero». Pero detrás del dinero había un plan que otros aún siguen. No hubo firma. Fue como un viento que arrastra una hoja. Dejó la sospecha, no la certeza. En la noche en que Adrián pudo caminar por primera vez por el jardín sin ayuda, Mateo corrió alrededor como si pudiese sostener el tiempo en sus manos. Lucía lo observó desde la entrada, con una taza humeante en la mano, y pensó en cómo la vida se teje con pequeñas decisiones. Pensó en la noche en que rompió la regla, y en la incertidumbre de su gesto más íntimo. Ese beso que algunos catalogaron de indispensable y otros de simbólico. Su conciencia no reclamó una explicación absoluta. Le bastó saber que en ese minuto 9 eligió actuar según lo que su corazón le pedía. Aún hoy, en algunas conversaciones a media voz, se habla de la ambigüedad que dejó el final. Ricardo estaba encarcelado, sí. Pero alguien había dicho que no todo estaba terminado. La sospecha de un cómplice flotó como una nota disonante en una melodía que se esforzaba por ser armónica. No había pruebas para detener a nadie más. Pero el mensaje cifrado permanecía. No terminé lo que me ordenaron. ¿Quién ordenó? ¿Por qué? Esas preguntas se quedaron ahí, colgadas, alimentando la posibilidad de que la historia continuara. La naturaleza exacta de aquella recuperación nunca se redujo a una sola explicación. Fueron dispuestas hipótesis, un estímulo físico que reactivó una respuesta neurológica, la alarma que obligó a una reacción inmediata, la influencia de un contacto afectivo que provocó una respuesta emocional. Ninguna de esas hipótesis fue demostrada de manera concluyente. Lo que sí era cierto, tangible, era que un hombre pidió por su hijo en su primer discurso coherente, que un niño recuperó a su padre, y que una enfermera joven eligió quedarse con ellos, no por premio, sino por humanidad. Si esta historia te llegó al corazón y quieres saber quién pudo haber enviado ese último mensaje, quién pudo ordenar terminar el trabajo, y por qué algunos hilos quedaron sueltos, coméntalo con segunda parte y lo investigaremos, porque hay verdades que permanecen a medias, listas para ser terminadas, y hay personas que aún deben responder por esa sombra que se esconde detrás de las transferencias y los relojes que no dan la misma hora. Entre la vida y la muerte quedó una frontera que una cuchara de humanidad pudo cruzar en el minuto 9, pero la historia no se cierra con un beso. El resto está por contarse.